Egunon, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. No hagáis caso a Peláez, la camiseta molona es esta, pero bueno. Bien, un telescopio de oro. ¿Por qué vamos a hablar de un telescopio de oro? Porque es un placer empezar este ciclo de charlas aquí en Euskalduna con lo que es esta maravillosa herramienta, este telescopio que nos va a desvelar muchos misterios del universo. Pero bueno, cuando hablamos de un telescopio de oro, no es este al que me voy a referir, obviamente. ¿Y por qué hablamos de un telescopio de oro? Pues porque el James Webb, el telescopio espacial James Webb, lleva 48 gramos de oro. Esos 48 gramos de oro son el equivalente a la masa de aproximadamente un huevo de gallina de tamaño medio. Y este espesor del oro está depositado sobre unos espejos hexagonales, que son los que conforman la óptica del telescopio, en forma de una película muy fina de solamente 100 nanómetros de espesor. Pensemos que un cabello humano tiene 60.000 nanómetros de espesor, con lo cual es una capa extremadamente fina. ¿Y por qué es de oro? ¿Por qué es de oro? Bueno, es de oro simplemente porque el oro tiene una reflectividad máxima en el infrarrojo, entre un 97 y un 99%. Y eso hace que sea óptimo para poder observar esta franja del espectro electromagnético, que es la que vamos a utilizar con este telescopio. Así que bien podemos decir que el telescopio James Webb lleva un huevo de oro. Aquí está el huevo. Bien, os presento el telescopio espacial James Webb. Esto es una animación en la que vemos un poco cómo es el telescopio. Es un telescopio construido por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, que ha costado 10.000 millones de euros y ha sido desarrollado a lo largo de más de 30 años por más de 10.000 personas. ¿Esto qué? ¿Es un capricho de los astrónomos? Porque los astrónomos somos una especie difícil de complacer. Siempre queremos ver más lejos, más alto y más fuerte, ¿no? Parafraseando un poco el lema olímpico. ¿Y ello por qué? Es bastante sencillo. La cuestión estriba en que cuanto mayor sea la superficie colectora de fotones que estemos utilizando, mayor capacidad tendremos de ver objetos más lejanos y más débiles y de una manera más nítida. Esto, por ejemplo, es un espejo primario de un telescopio de 8 metros de diámetro cuando estaba durante su proceso pulido, un espejo monolítico de un solo bloque. Sin embargo, los telescopios modernos no utilizan esta tecnología de espejos monolíticos, como el Webb, sino que utilizan esta tecnología de espejos segmentados. Se pueden conseguir aberturas mucho mayores que con un espejo monolítico y además de una manera más económica. El mejor ejemplo que tenemos de espejo de tecnología de espejo segmentado es el Gran Telescopio Canarias, que está en la isla de La Palma, que es ahora mismo el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. Y es español. 10,4 metros de diámetro. Aquí lo veis en esta imagen. ¿Qué otras diferencias podemos establecer entre un telescopio espacial, el más famoso de todos ellos, que es el telescopio espacial Hubble, con el telescopio James Webb? Bueno, aquí los vemos representados a escala. La mayor diferencia, evidentemente, es que el telescopio espacial James Webb lleva un espejo de tecnología segmentada, como el que hemos visto en la diapositiva anterior, mientras que el Hubble, el más famoso, el icónico de los telescopios espaciales, tiene solamente un espejo de 2,4 metros de diámetro. Pero no solamente esa es la mayor diferencia, sino la mayor diferencia es que el Hubble, por el contrario, que observa únicamente en el espectro visible, como veis en la diapositiva, con un poquito en el infrarrojo y otro poco en el ultravioleta, el James Webb, sin embargo, se centra prácticamente y exclusivamente en la banda del infrarrojo. Y esto es por una sencilla razón. El infrarrojo es, por decirlo de alguna manera, el detectar el calor de los objetos. Las regiones de formación estelar en el universo, nubes moleculares de gas y polvo, son regiones muy oscuras que son opacas en la longitud de onda del visible, no las podemos ver. En esta imagen lo que vemos, estamos observando pues, una zona muy icónica fotografiada por el Hubble, llamada a los pilares de la creación, la nebulosa del Águila. En la parte izquierda de la fotografía lo que vemos es la imagen en el visible, esas nubes oscuras las que apenas se distingue nada que están haciendo ahí dentro. En cambio, la imagen en el infrarrojo, la que tenemos a la derecha, vemos una multitud de estrellas. Esto es lo que nos va a aportar el Webb. Vamos a poder penetrar profundamente en zonas en las que hasta ahora eran invisibles para los telescopios convencionales como el Hubble. ¿Qué tenemos que hacer para colocar un telescopio como el Webb en el espacio? Ubicarlo a una distancia lo suficientemente lejana de la Tierra para que el calor y la radiación del Sol y de la Tierra no molesten a las delicadísimas observaciones que va a hacer el Webb. Esto se ubica en una región del espacio que se denomina L5, el denominado punto 5 de Lagrange, que son zonas donde la mecánica orbital hace que la gravedad del Sol y la Tierra puedan conseguir que una nave espacial se coloque en ese punto y esté de una manera muy estable en ese lugar.
sobre todo al estar en dirección opuesta al Sol y a la Tierra, conseguimos evitar la radiación de estos astros que nos molestan para las observaciones en el infrarrojo. La construcción del Webb fue bastante compleja. De hecho, aquí vemos, bueno, evidentemente también todos los técnicos a lo largo de todos estos años necesitan sus momentos selfie, como vemos en la fotografía, que se están reflejando en el espejo durante la construcción del espejo primario. Una de las fases críticas fue cuando se probaba el telescopio en las condiciones de vacío que iban a imperar en el punto de Lagrange donde iba a observar el telescopio. Se metían unas enormes cámaras de vacío para poder someter a toda la instrumentación en las condiciones en las que iba a observar el telescopio en su momento. Uno de los elementos fundamentales del telescopio es el parasol, que tiene el tamaño aproximado de un campo de tenis, y esto lo que hace es proteger al telescopio. Aquí el telescopio lo va a proteger de la radiación del Sol y de la Tierra, que están justo por debajo desde el punto de vista del telescopio. Este parasol hace que la temperatura en el lado donde está dando el Sol sea de aproximadamente unos 50 grados centígrados, mientras que en la parte en sombra 230 grados bajo cero, que es la temperatura ideal para observar el infrarrojo, que os recuerdo que tenemos que evitar que nos calienten los instrumentos. El día de Navidad del año pasado, el telescopio se puso en órbita, plegado completamente dentro de un cohete Ariane 5, despegó de la Guayana Francesa. En esta animación lo que vemos es todo el proceso de despliegue del telescopio a lo largo de su viaje de varios meses hasta L5, hasta 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. En este tiempo, el telescopio hizo funcionar de una manera secuencial y perfecta, de una manera que nunca se había probado antes, cientos de mecanismos, servomotores, poleas, engranajes, tensores. Todos funcionaron a la perfección, de manera que el telescopio quedó desplegado completamente en el espacio. Ello se debe a que, claro, como habéis visto en la diapositiva anterior, todos los instrumentos, el telescopio iba plegado completamente con una crisálida dentro de su capullo y era imposible poderlo lanzarlo desplegado. De tal manera que, una vez que el telescopio está desplegado y operativo, a finales de primavera aproximadamente, de esta última primavera, ¿qué es lo que nos puede aportar este telescopio? Bueno, para eso os recomiendo que no esperáis la charla de mañana por la mañana del astrofísico y, sin embargo, amigo Miguel Santander, que nos va a contar cómo vamos a flipar o no con este telescopio. Pero yo creo que la perspectiva lo es todo. Una de las cosas que más nos puede aportar el telescopio es perspectiva. Y, como digo aquí, la perspectiva es muy importante. Aunque haya esta persona que opina que hay otras cuestiones más importantes, pero, en fin. Voy a terminar poniendo unas imágenes comparadas de lo que observa el telescopio Hubble y el telescopio James Webb. Esta, por ejemplo, es una galaxia del quinteto de Stefan, un cúmulo de galaxias lejano, a 300 millones de años luz de la Tierra, observada por el Hubble, en la que podemos ver pues, estas nubes oscuras de gas y polvo donde nacen estrellas. En el infrarrojo, estas nubes oscuras aparecen mucho más claramente, con toda su estructura muy delimitada, estas de aquí, gracias a la potencia infrarroja del James Webb. Esto es una nebulosa planetaria, la nebulosa del Anillo del Sur, la constelación de la Vela. Es una nebulosa que es el resto de la explosión de una estrella como el Sol en las últimas etapas de su vida, en la que en la imagen del Hubble, bueno, la apreciamos un poco la estructura, pero sin mucho detalle. En cambio, con la imagen como la del Webb, pues podemos observar toda una panoplia de información en el infrarrojo que antes no podíamos conseguir. Esto es una parte de la nebulosa de Carina, tomada también por el telescopio Hubble. La parte inferior de la imagen es una nube molecular de gas y polvo, de color rojizo, que está siendo comprimida y aplastada por la radiación ionizante de estrellas mucho más calientes que están en la parte de arriba de la imagen, en la zona azulada. Apenas apreciamos detalle en la zona rojiza. Sin embargo, con la imagen del Webb podéis ver que es realmente espectacular. No solo por el detalle y resolución que conseguimos, sino también por toda la cantidad de estrellas que vemos. Y por último, y para terminar, una de las cosas más importantes que va a hacer el Webb es observar los confines del universo. Esto es una imagen de un cúmulo de galaxias muy lejano, a unos 4.600 millones de años luz de la Tierra, cuando están naciendo el Sol y nuestro planeta, el que podemos apreciar de una manera muy tenue esos arcos que son arcos gravitatorios, lentes gravitatorias, producidas por la deformación de luz de galaxias por detrás de otra galaxia más cercana debido a la relatividad general de Einstein. Bien, apenas son visibles en el Hubble, pero en la imagen del James Webb es todo un festín cósmico. Ahora, y para terminar, un ejercicio de imaginación en los 30 segundos que me quedan. Imaginaos que tenéis